¿Entiendes el español bien, pero todavía no puedes hablar? Me llega bastante esta pregunta, así que hoy os voy a explicar por qué pasa esto y cómo empezar a hablar, si hay algún truco, si se tiene que hacer algo para pasar de entender a hablar. Hola. Pues en verdad es muy simple, es muy sencillo. Puede haber dos razones por las que no puedas hablar tan bien como te gustaría o como crees que deberías poder hablar. Una es que todavía no hayas adquirido el suficiente vocabulario o la suficiente gramática. Y la segunda razón, el segundo motivo, es que no te atrevas, que te dé miedo hablar. Entonces, vamos a hablar primero de la primera razón, que no hayas adquirido lo suficiente, que tu nivel en el idioma todavía no sea el suficiente. Entonces, cuando estéis aprendiendo un idioma, es una constante, es que siempre vais a entender más de lo que sabéis decir. Esto pasa siempre, esto es inevitable, esto pasa también con nuestra lengua materna, me pasa a mí con el español. Esto sí pasa siempre, es inevitable, porque ¿qué sería lo contrario? Lo contrario sería poder decir más palabras de las que entiendes, saber utilizar y decir palabras que no entiendes. No tiene sentido que pase eso, ¿no? Y esto pasa porque cada palabra que aprendemos y cada aspecto de la gramática que aprendemos, lo podemos haber aprendido un poco o lo podemos haber aprendido más. Cualquier palabra y parte de la gramática va a seguir pues una curva de aprendizaje, ¿no? Y para poderlo usar, para poder decir esa palabra, tiene que haber pasado un cierto umbral, una línea. Tiene que estar por encima de esta línea para que lo conozcamos lo suficientemente bien para poderla usar. Pero claro, en cualquier momento sí, vamos a tener palabras y vocabularios por encima de la línea, pero habrá otros que no, que estén por debajo, que ya los entendamos bastante bien, pero que todavía no se nos ocurran, que no pensemos en ellos cuando estamos hablando. Entonces siempre va a haber algunas palabras que van a estar por debajo y vamos a entender más cosas de las que sabemos decir. Entonces todas las palabras pasan por esta curva de aprendizaje y como una palabra mejora, la aprendemos más y sube por esta curva, es con input, es con exposición al idioma. Solamente con input va a llegar a pasar esta línea, este umbral. No tenemos que hacer nada especial para activar el vocabulario o activar la gramática. Y os voy a poner un ejemplo muy claro. Hay palabras que he oído, en mi vida he oído varias veces, que nunca he dicho. Entonces, en teoría, no las he activado. Pero os voy a poner un ejemplo. Richard Nixon, la isla de Tonga, quasar. Todas estas son palabras, pueden ser, quasar es un nombre, un sustantivo general, las otras dos son nombres propios. Son palabras que he oído y que ahora mismo vosotros habéis oído la primera vez en mi vida que las digo. Nunca antes en mi vida había dicho esas palabras. ¿Me habéis visto dudar o pensar, a ver cómo se decía esto? No, están ya activas y nunca las he tenido que activar. Nunca he practicado decirlas antes de decirlas ahora por primera vez en mi vida. Entonces, esto pasa con el vocabulario y pasa también con la gramática, solo que la gramática es todavía más exagerado. Podemos entender mucho contenido, entender mucho input, sin todavía conocer mucho la gramática o sin conocer muy bien la gramática, porque en muchos casos las palabras, solamente las palabras del input que recibimos, son suficientes
para que entendamos más o menos de qué están hablando. Y esto pasa mucho, sobre todo, si estáis aprendiendo español, pero ya habláis italiano, francés, portugués, un idioma muy relacionado, que tiene mucho vocabulario en común. Veréis que solamente con el vocabulario ya entendéis mucho y la gramática va a venir más tarde, va un poco detrás y realmente vais a tener que escuchar español durante cientos de horas para que la gramática vaya mejorando, se acerque al nivel del vocabulario que ya tenéis. Pero adquirirla, la adquiriréis y se adquiere igual, con input. No hace falta practicar nada especial para activar la gramática. Entonces, esto era la primera razón. ¿Por qué no se te da bien hablar? Porque no has adquirido lo suficiente, ¿no? Vamos a la segunda razón. La segunda razón es que quizá ya has adquirido lo suficiente, tienes el suficiente vocabulario y gramática para mantener una conversación del día a día, pero no te atreves, te da miedo, no tienes confianza en ti mismo o en ti misma y, bueno, no te atreves a hablar. Y esto creo que es un uso legítimo de practicar hablar. Sí, está bien practicar hablar para darte cuenta, no para mejorar, para hablar mejor, sino para darte cuenta de que ya hablas bien y de que no tienes que tener miedo. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto y hacerlo fácil? Hacer que te sea fácil empezar a hablar. Bueno, lo primero es hablar en una situación en la que te sientas cómodo o cómoda. Hablar con gente de confianza, gente que sabes que no te van a juzgar, que no se van a reír de ti, con amigos, con profesores, buscando un compañero de intercambio de idiomas, que ya sabes que ellos están en la misma situación que tú. Y, en general, alguien con el que te sientas cómodo, con el que sepas que no tienes que cortarte, no tienes que tener miedo, puedes dejar que salga naturalmente lo que ya conoces, lo que ya sabes del idioma. Y cuando vayas hablando y te des cuenta de que sí, que las palabras van saliendo, que ya hablas bastante bien, pues no vas a tener miedo luego a hablar en la calle, a hablar en una situación con gente quizá que todavía no conoces. Y si haciendo esta práctica, probando de hablar con alguien de confianza, te das cuenta de que todavía no hablas bien, todavía dudas mucho, todavía te faltan muchas palabras, entonces no pasa nada. Sigue con el input porque todavía te falta input. Solo necesitas tener un poco de paciencia y cuando recibas más horas de input y adquieras más vocabulario y más gramática, luego te será más fácil. Te será más fácil hablar sin tener que ponerte y esforzarte y frustrarte por intentar hablar sin tener todavía todo el vocabulario, que puede llegar incluso a que asocies malas experiencias con el hecho de intentar hablar el idioma. No. Y bueno, ya está. Esta es la razón por la que todavía no sabes hablar o no has adquirido suficiente del idioma o no te atreves, ¿vale? Venga. Adiós. Y recordad que con la suscripción premium de Dreaming Spanish podréis ver más de 1000 vídeos privados. Además, recibiréis 2 vídeos nuevos cada día de nivel intermedio y avanzado, además de varios beneficios más. Mirad abajo en la descripción el enlace a nuestra web para ver todos los beneficios.